Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Hoy ponemos nuestra atención en los temas relacionados con la salud pública internacional a propósito del 70 aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud, una organización compuesta por 194 Estados miembros y que inició sus trabajos el 7 de abril del año de 1948. El día de hoy revisamos los nudos de la seguridad sanitaria a nivel internacional, el paquete de reformas de la Organización Mundial de la Salud, así como los dilemas que enfrenta la diplomacia sanitaria. Acompáñanos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas debatió la preocupante situación sanitaria que se padecía en aquellos tiempos, por lo que el 7 de abril de 1948 se fundó la Organización Mundial de la Salud. Integrada por 194 Estados miembros y 2 asociados, la OMS es un organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos una condición de completo bienestar físico, mental y social, prestando especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios más importantes en situación de crisis. Una de sus principales preocupaciones fue la erradicación de la viruela, lo cual sucedió de manera oficial en 1979. Un año antes, en septiembre de 1978, representantes de 134 países y 67 organizaciones internacionales se reunieron en la ciudad de Alma-Ata, capital de Kazajistán, con el propósito de elaborar una alternativa para resolver las complicaciones de la salud mundial. Los 10 puntos de la declaración de Alma-Ata fueron: definición de salud, equidad, salud como un asunto socioeconómico, acercamiento al derecho de la salud, responsabilidad gubernamental, definición y componentes de la atención primaria de salud, confianza en los niveles locales y los trabajadores de la salud, formulación de políticas nacionales por parte de todos los gobiernos y un aceptable nivel de salud para todas las personas. Sin embargo, la declaración de Alma-Ata no consiguió cumplir en el año 2000 la meta de salud para todos, principalmente por falta de voluntad política, médica e ideológica, generándose en ese plazo una brecha sanitaria aún mayor de la existente en 1978. En la actualidad, los principales retos de la OMS son el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas en materia sanitaria, el control de la poliomielitis, la lepra, el cólera, la malaria, la tuberculosis y el VIH-Sida, además de cuestiones como la planificación familiar, la inmunización infantil y mejorar la salud materna. El siglo XXI es portador de nuevos y robustos cambios en la agenda internacional. Una agenda internacional que no se puede entender si seguimos encajonando los conceptos de seguridad y desarrollo en compartimentos separados. Ampliar el concepto de seguridad y superar su dimensión solamente militar parece ser un imperativo de las relaciones internacionales. No hay que olvidar que las políticas de seguridad tienen que estar al servicio de los ciudadanos y debemos de colocar a los individuos en el centro de la toma de decisiones. Precisamente la seguridad se ve amenazada desde el momento en que no estamos enfrentando los déficits que hay frente a la pobreza, la falta de sanidad y también la insostenibilidad del medio ambiente. Nunca ha sido más importante la salud que en este mundo globalizado, un mundo que se caracteriza por una multiplicidad de actores. Es un mundo donde encontramos una enorme fragmentación de actores y de instituciones, actores no estatales, fundaciones, actores de la sociedad civil, y en donde la salud, como sabemos, juega un papel muy importante
porque, como a veces se dice, los virus, los microbios no necesitan pasaporte para viajar. Entonces, en cualquier momento puede desatarse una epidemia, una pandemia de proporciones desastrosas en todo el mundo, y para ello necesitamos entonces una muy cercana relación con la Organización Mundial de la Salud y una muy buena comunicación y coordinación entre las naciones que integramos la Organización Mundial de la Salud para poder atender este binomio tan importante que es el de la salud global. Los asuntos sanitarios a nivel internacional deberían de incluirse dentro de la agenda de seguridad humana, es decir, la seguridad que debe de superar este concepto militarista para incluir otros conceptos relacionados con la agenda del desarrollo global. La salud es un tema de la mayor prioridad, tanto a nivel nacional como internacional. La salud a nivel internacional yo creo que ha recibido una atención diferenciada en las distintas regiones del mundo, porque, por ejemplo, tenemos a la Organización Mundial de la Salud, que está cumpliendo 70 años, pero antes de que este organismo existiera, a nivel continente americano, cuando Estados Unidos estaba construyendo el Canal de Panamá, se enfrentó al paludismo, a que había un mosquito que picaba a los trabajadores y morían durante la construcción del canal. Y entonces el tema de salud se empezó a insertar en la agenda interamericana. Y fue por eso que en el continente americano tuvimos primero un organismo internacional sobre salud antes que la comunidad internacional. Así surgió, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud. Sin salud, realmente una persona no puede funcionar, una sociedad no puede funcionar. El mundo ha vivido una transición demográfica y epidemiológica. Vivimos más. De hecho, la esperanza de vida se ha prolongado considerablemente gracias a los avances científicos, a las vacunas, en fin, pero al mismo tiempo la gente al vivir más desarrolla otro tipo de enfermedades que ya no son las infecciosas. Antes la gente moría por diarreas, las esperanzas de vida, México a principios del siglo XX tenía una esperanza de vida de 30 años, ahorita hemos logrado prolongar la esperanza de vida a más del doble, pero la gente que vive más enferma de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Recordemos que una población sana es una población fuerte y es una población que garantiza un estado sólido, tanto económica como políticamente. Históricamente la relación que había entre las relaciones internacionales y la salud, aunque no era ajena, no había sido una relación muy próxima, porque anteriormente la salud no era considerada como una prioridad para la política exterior. Sin embargo, es importante mencionar que la cuestión de la salud siempre ha sido un factor fundamental en el desarrollo de las naciones. En algunos conflictos internacionales como las guerras, la salud y la enfermedad jugaron factores determinantes para los juegos de poder que se desarrollaron. El fin de la Guerra Fría oxigenó la agenda del desarrollo global. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética liberaron los presupuestos de la guerra y los conflictos armados para darle cabida a los problemas del desarrollo. La agenda de Naciones Unidas en la década de los 90 no miente. La Cumbre Mundial de la Infancia en Nueva York, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la Cumbre del Milenio en el año 2000, así como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, advirtieron de la estrecha relación de los problemas entre la seguridad y el desarrollo. Si bien estos cambios geopolíticos le abrieron un compás de oportunidades a la agenda del desarrollo global, hoy atestiguamos el empañamiento de esta realidad con los aumentos significativos al gasto militar, la ola armamentista, las nuevas rivalidades entre Estados Unidos y Rusia y la proliferación de nuevos estados nucleares. María Cristina, hoy estamos viviendo una nueva escalada armamentista a nivel mundial, nuevos estados nucleares, nuevas rivalidades geopolíticas entre poderes centrales y también países regionales. Esta nueva escalada militar le está robando presupuesto a la agenda de salud global, pero también a la agenda de desarrollo a nivel internacional.
Tuvimos una transición cuando acabó la Guerra Fría, me refiero a la década de los 90. Acaba la Guerra Fría y entonces los temas duros de la seguridad experimentan un declive. Entonces bajan los presupuestos de defensa, se cierran bases militares, se reducen los ejércitos, se firman acuerdos de desarme, pero luego viene el 11 de septiembre de 2001 y todo esto que acabo de decir va para atrás. Entonces viene la remilitarización, viene el fortalecimiento de los ejércitos, se elevan los presupuestos militares y en ese trance estamos, porque se decidió que la mejor manera de lidiar con el terrorismo era por la vía de las armas, cuando muchos especialistas lo han analizado y coinciden en señalar que el terrorismo es manifestación de problemas y el terrorismo, la mejor manera de lidiar con él es con servicios de inteligencia, no necesariamente con una confrontación armada tradicional, cuerpo a cuerpo entre ejércitos. Esa no va a ser la forma de combatir al terrorismo o no va a dar los resultados esperados. Es innegable los efectos que algunos factores como el comercio, la migración, el cambio ambiental, las finanzas internacionales y los conflictos internacionales tienen sobre los efectos de la salud en las poblaciones. Y estos efectos de salud en las poblaciones pueden jugar un papel determinante para el desarrollo sostenible y para el desarrollo adecuado de los países, de las naciones y en un tema global, en el desarrollo de las economías globales. Una crisis humanitaria mal atendida puede devastar poblaciones, sociedades y economías mundiales, sin importar fronteras nacionales. Es una situación de crisis sanitaria mal atendida, no respeta las cuestiones de fronteras nacionales y exige la acción internacional propia y correcta para el manejo de este tipo de situaciones. El concepto de seguridad humana no debe asumirse solamente en términos militares, sino en una dimensión más integral y holística. De una visión limitada, estrecha y añeja, debemos pasar a una multidisciplinaria y horizontal. En este nuevo marco de entendimiento, la salud de las personas se convierte en un ingrediente clave de la seguridad humana. Construir una arquitectura sanitaria global capaz de prevenir, enfrentar y gestionar los riesgos de enfermedades equivale a trabajar por un mundo más seguro y pacífico. Justamente una de las preocupaciones fundamentales de la seguridad humana se disputa en el terreno de la salud y de la protección de vidas humanas. Si bien las enfermedades infecciosas han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, estas se esparcen con mayor facilidad ante los signos distintivos de la globalización, los intercambios comerciales, los desplazamientos humanos y los mayores contactos internacionales. Seguridad humana tiene 7 aristas, donde la salud es una de ellas. Está incluido lo alimentario, está incluido lo ambiental, está incluido, por supuesto, la seguridad de la comunidad, la seguridad política, la seguridad personal, pero además todas estas seguridades, estos elementos que componen a la seguridad humana van interrelacionados. Hablamos de seguridad de salud, pero seguridad de salud se relaciona con lo alimentario y con lo ambiental. Si tenemos un medio ambiente deteriorado, la salud de la población va a ser mala. Si no tenemos acceso a alimentos o comemos mal, eso va a repercutir en la salud. Entonces, son elementos que están interrelacionados y que si fueran trabajados de la misma manera o proporcionalmente o equitativamente, contribuirían a tener poblaciones más sanas. Tristemente, seguridad humana no ha sido adoptada por buena parte de los países de la comunidad internacional. En América Latina prácticamente son 2 países los que han adoptado seguridad humana como política de Estado, Chile y Costa Rica, y podemos ver sus índices de desarrollo humano y se ve que le han dado prioridad al tema. Algunos países desarrollados como Canadá, Noruega, le han dado prioridad a seguridad humana y también vemos a Noruega en los primeros lugares de desarrollo humano. Falta enarbolar a nivel global una estrategia en torno a la seguridad humana, porque yo creo que podría coadyuvar a tener sociedades no solo más sanas, sino también más seguras, más prósperas. El caso del problema del dengue, chikungunya y el zika. Todas esas enfermedades las transmite un mosquito que le llaman el vector.
el Aedes aegypti. Y este vector es interesantísimo ver cómo va mutando en la naturaleza y cómo va siendo cada vez capaz de ser transmisor de nuevas enfermedades. Entonces sí es muy importante tener el fortalecimiento de los laboratorios nacionales en todos los países y de poder tener una muy adecuada comunicación para saber si tenemos una cepa de influenza que es importante detectar, si es la influencia estacional o si a lo mejor es una nueva influenza, poder tener la capacidad de decir, esta es una nueva cepa y cómo la vamos a atacar. La salud es un derecho humano, aunque lamentablemente todavía en algunos países es un servicio que se compra, pero bueno, aquí en México evidentemente es un derecho y sí es un derecho fundamental del ser humano. Y ahora con el tema de las migraciones, para nosotros es muy importante la exigibilidad de este derecho humano, que es poder tener atención a tu salud sin importar en dónde te encuentres. Los objetivos de desarrollo sustentable, que es buena salud, marca, ¿no?, el facilitar el acceso a los medicamentos y a vacunas esenciales asequibles para las poblaciones. Y creo que sí es muy importante este trabajo de colaboración, que tanto la iniciativa privada, en este caso las farmacéuticas, que se encargan de poner a disposición los medicamentos necesarios para combatir las enfermedades y las crisis sanitarias, tengan un acercamiento también a nivel gobierno. Se ha perdido un poco de vista el hecho de que una farmacéutica, para que pueda seguir operando, para que pueda seguir llevando a cabo investigaciones y desarrollo que ponga en manos de la sociedad para mejorar y para ayudar en cualquier tipo de cuestión de salud, pues necesita generar recursos. En la actualidad y bajo las transformaciones vertiginosas de la agenda internacional, resulta obsoleto solamente hablar de seguridad militar. Debemos de hablar de seguridad energética, hídrica, alimentaria, cibernética, pero también sanitaria a nivel internacional. Y es que en esta última, los campos de la salud pública con las relaciones internacionales han estado alejados. Se tratan de campos que han estado siendo no prioritarios dentro de la diplomacia global y que hoy debemos de trabajar para empoderar sus vínculos y su relacionamiento. Por ejemplo, ahí tenemos los códigos regionales e internacionales de sanidad en la agenda global, así como los arreglos institucionales que marca la Agenda de Naciones Unidas para promover y fomentar una gobernanza sanitaria a nivel internacional. La declaración de Alma Ata da vigencia de ello sobre la atención básica sanitaria, así como el convenio marco para controlar el tabaco, o bien la declaración de Oslo del año 2007, en donde se busca vincular los temas de la salud pública con la política exterior. Alma Ata es importantísimo y muchas veces no se ha visibilizado con la fuerza que debe de tener. La declaración de Alma Ata, que va a cumplir 40 años, a lo que se refiere es a la atención primaria a la salud. En realidad, lo más importante, el gran reto que tienen todos los sistemas de salud es poder centrar sus atenciones en la prevención a la salud. Sí, el cuidado y la atención curativa a las personas una vez que se enferman, pero si tú me preguntas cuál es el principal reto que tiene la salud, los sistemas de salud en el mundo, es el tema de la prevención. ¿Cómo hacemos de la prevención la actividad central en donde hay una corresponsabilidad tanto de las autoridades sanitarias como de nosotros, las personas, cuando vamos a atendernos? Alma Ata lo que buscó fue poner exactamente en el centro ese primer nivel de atención en el centro de la agenda global. ¿Qué tanto se ha avanzado a partir de que se hizo esta declaración de Alma Ata? ¿Qué objetivos están pendientes de alcanzar? Porque tal vez no es aventurarnos a decir que esta declaración haya fallado, porque el objetivo principal de esta declaración era la salud universal, es decir, salud para todos, sin importar el país, sin importar la posición socioeconómica, sin importar el sexo, la religión, el color. Sin embargo, al día de hoy, como bien te mencionaba anteriormente, más de la mitad de la población todavía no tiene acceso a condiciones de salud, a servicios sanitarios.
Creo que sí, esta declaración se planteaba en un inicio que al año 2000 la gente ya tuviéramos un acceso sanitario, acceso a salud universal. Sin embargo, al 2018 nos planteamos con el escenario de que más de la mitad de la población mundial no cuenta con acceso a servicios de salud básicos. Cuando hablamos de que un tema es de seguridad, tendremos que comenzar ahí. Estamos partiendo de un tópico que pone en entredicho la supervivencia del Estado. El Estado se integra fundamentalmente por 3 elementos: territorio, población y gobierno. Generalmente los problemas de salud le pegan a la población, que es un elemento básico del Estado. Entonces los temas de salud son temas de seguridad, así para explicarlo en términos sencillos. Tenemos ejemplos de enfermedades, tanto infecciosas como crónico-degenerativas no transmisibles, que visiblemente están mermando la salud de las poblaciones y están atentando contra la seguridad de estas poblaciones. Pienso, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica con el VIH-Sida, donde no tenemos todavía estadísticas muy confiables. Hay quien habla de una tercera parte o de una sexta parte de la población. Los más optimistas dicen que 1 de cada 6 sudafricanos está enfermo. El ébola llegó a estos países después de que estos países vivieron conflictos armados, y aquí otra vez vemos la vinculación de la salud con la seguridad. Cuando hay un conflicto armado, todos los recursos se destinan al conflicto armado y dejas de invertir en hospitales, en capacitación del personal de salud, en vacunas, etcétera. Por eso el ébola fue tan devastador en África Occidental. La Organización Mundial de la Salud cumple 70 años de existencia, una plataforma única en donde gobiernos, países donantes y actores asociados se reúnen para resolver, debatir y problematizar en torno a los desafíos y los grandes dilemas que enfrenta la agenda sanitaria a nivel internacional. Desde el año 1948, cuando la OMS empezó a iniciar sus labores y esfuerzos, se echaron los primeros cimientos para construir una arquitectura sanitaria global que ha fallado con su misión principal de llevar salud a todos. 7 décadas después, la mitad de la población mundial no tiene acceso a atención sanitaria ni cuenta con una cobertura universal de salud, además de los gastos sanitarios que sumen a millones de personas en la pobreza extrema. Si bien este año se cumplen los 70 años de la OMS, también se cumplen los 100 años de la gripe española, la pandemia más mortal en la historia de la humanidad. María Cristina, la Organización Mundial de la Salud cumple este 2018 su 70 aniversario. Esto nos da la oportunidad para hablar o para revisar el estatus de la gobernanza sanitaria a nivel global. ¿Dónde colocarías sus principales logros, pero también sus asignaturas pendientes? Vemos a nivel mundial que la gente vive más. Y se ha trabajado mucho, hay grandes logros en el combate de enfermedades infecciosas, ese es otro logro. Obviamente cuando hablamos de salud estamos también pensando en una gama de servicios que se requieren para que la salud sea posible. No solo estamos pensando en médicos o en hospitales o en personal sanitario debidamente capacitado, se requiere toda una infraestructura, el agua potable. Acaba de pasar el Día Mundial del Agua, fue el 22 de marzo. El agua potable, el agua bebible, el agua en condiciones para que la población la pueda consumir es esencial para que una población sea sana. Entonces hay muchas precondiciones que necesitamos que se den para que podamos aspirar a una mejor salud. Las enfermedades que siento yo que todavía no están recibiendo la atención debida son las crónico-degenerativas no transmisibles, que ahora son las que mayormente aquejan a la población mundial. Si vemos las 10 causas de muerte en México, la primera causa de muerte, diabetes mellitus, es una enfermedad crónico-degenerativa no transmisible, y como México están varios países. Pueden ser cánceres, puede ser hipertensión, la muerte silenciosa como le dicen,
Entonces, son enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles las que están matando a la población mundial y estas no están recibiendo la atención debida. El enfoque de la OMS sigue muy centrado en enfermedades infecciosas. Está bien porque es lo que más mata en países en desarrollo, pero también los países en desarrollo están teniendo transición demográfica. Creo que sí, en los últimos años se ha centrado la atención en cierto tipo de enfermedades transmisibles y se ha descuidado los recursos y la atención a otro tipo de enfermedades que hoy en día vienen siendo un problema grave de salud pública. Creo que se tiene que hacer un análisis real sobre este tipo de enfermedades que finalmente están generando un problema de salud público y que debe de ser atendido, porque al final de cuentas los recursos con los que cuenta la organización tienen que ser distribuidos de forma imparcial y de la forma más objetiva y clara posible. En la salud en México, a mí me parece que la salud es un tema que todo mundo cuida. Entonces, digamos que es un tema que se encuentra a veces por encima de los discursos, de los programas, en el que todo mundo siempre va a coincidir en que es un bien fundamental, igual que la educación, como bien dice el doctor Narro, son valores, digamos, fundamentales en el que todos coincidimos. Yo creo que tenemos un sistema de salud muy sólido que nos ha permitido atender de manera preventiva muchas enfermedades. Tenemos un programa de vacunación extensivo donde tenemos de las mejores coberturas que hay en el mundo. Otros países siempre quieren saber cómo le hace México para poder tener coberturas de vacunación tan amplias. Tenemos también retos, que a veces son retos que se achacan a la salud, pero que en realidad están fuera de la salud, del ámbito de la salud, que son estos determinantes sociales. Tenemos entonces modos de vida que nos han impactado de una manera tan seria que ahora tenemos problemas muy serios de obesidad, no solo en adultos, sino en niños y también en temas de diabetes. Este es un problema que no tiene una solución única, no es nada más con una sola política que podamos solucionarlo, sino que es un problema multifactorial para el cual es necesario convocar a toda la sociedad. Y en ese sentido, el doctor Narro ha buscado declarar esta emergencia sanitaria de la diabetes, que es la primera vez en la historia que una enfermedad no transmisible es declarada como una emergencia sanitaria. Después de 11 años de haber fungido como la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan se despidió de la OMS con la satisfacción de haber reducido el sarampión y erradicado la polio infantil, pero con deudas pendientes en materia de gobernanza sanitaria global. La gestión del etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus como nuevo director general abre la oportunidad de oxigenar esta organización a la que se le achacan críticas y cuestionamientos. Sus pruebas de fuego serán reformar la institución con base en recuperar la confianza de Estados miembros, garantizar un mejor aprovechamiento de los presupuestos, responder de manera más eficiente a las epidemias del futuro y sobre todo trabajar en la cobertura sanitaria global, siendo las mujeres y los niños los sectores más vulnerables. Habiendo sido ministro de Salud y de Relaciones Exteriores de Etiopía, el doctor Tedros busca cambiar el modo de operación de la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo superar las restricciones financieras que no permiten drenar mejores resultados. Bueno, hay expectativas porque pues él fue ministro de Salud en Etiopía y porque también África presenta una problemática muy particular en materia de salud respecto a otras regiones del mundo. En África sí vemos que las enfermedades infecciosas son las principales causas de muerte y esto coincide un poco con el enfoque que ha tenido la OMS de dar prioridad a enfermedades infecciosas. A mí lo que me preocupa, y te soy honesta, es que se deje de lado durante la gestión de este hombre las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Me parece que ha sido muy interesante la llegada de un nuevo director
que proviene de una región en donde, bueno, pues siempre ha habido grandes carencias y grandes debilidades en sus sistemas de salud, como es la región de África. El doctor Tedros tiene las mayores competencias para poder dirigir la organización. Digamos que todavía sería prematuro que yo pudiera decir lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, porque todavía ni siquiera tiene un año en el cargo. Pero en este programa general de trabajo que nos ha presentado a los países miembros, me parece que hay un aire nuevo que va a romper inercias, que lo que quiere es sacudir a la Organización Mundial de la Salud para que entonces se enfoque en atender lo que es lo más importante, y esa es la gran virtud de su nuevo programa de trabajo, que es poner a las personas en el centro de la atención. Entonces, en ese sentido, a mí yo lo felicito. México forma parte del Consejo Ejecutivo, que es este órgano que nada más somos 34 países y es un órgano de deliberación muy importante dentro de la Organización Mundial de la Salud. Ahorita somos parte de este Consejo Ejecutivo. Ha puesto en su agenda temas importantes, no solamente enfocados a las enfermedades transmisibles, también ha puesto temas como la parte de equidad de género, la de seguridad sanitaria o cobertura sanitaria universal, que es muy importante como parte de los objetivos que también van relacionados con la Declaración de Alma-Ata, los efectos que genera el cambio medioambiental en la salud, que también es uno de los temas muy importantes que menciona o que pone en su agenda, y la parte de la inclusión y de la equidad de género en el tema de la salud, ¿no? Que también no importa que todas las mujeres, sin importar origen y sin importar nivel socioeconómico, deben de contar con un mínimo de seguridad y de garantía de seguridad de salud, y la inclusión del trabajo de la mujer en la materia, en la cuestión de salud, el impacto que tienen a nivel nacional y a nivel internacional, que también es una de las cuestiones importantes que él menciona en su agenda. Uno de los vectores que más alarman a la Organización Mundial de la Salud ha sido la reducción de ayuda externa por parte de Estados Unidos. Bloquear las instancias multilaterales, encoger el sistema de Naciones Unidas y recortar los presupuestos a los programas del desarrollo han sido las armas de Donald Trump y de su nacionalismo atrincherado. No olvidemos que Estados Unidos contribuye con casi una cuarta parte del presupuesto anual de más de 4,000 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud, y que Donald Trump interrumpió el financiamiento al Fondo de Población de la ONU y a cualquier organización internacional que promueva la salud reproductiva o los abortos seguros. Los obstáculos financieros también ponen en entredicho la reforma a la OMS y la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible en materia de salud global, que buscan compensar los desequilibrios sanitarios entre países industrializados y subdesarrollados, pues son la pobreza, la desigualdad y el deterioro ambiental los que también impactan en los sistemas sanitarios globales. Sí, es cierto que muchos países han incrementado su inversión en armamento o en seguridad, pero también cabe destacar casos como países como Francia, que han puntualizado la importancia de apoyar las cuestiones sanitarias, que han incrementado la inversión que han hecho, y también que actualmente 3 de los 8 objetivos de desarrollo del milenio adoptados por Naciones Unidas en el 2000 se centran en objetivos sanitarios. Si bien es cierto que la inversión en materia de seguridad nacional e internacional ha ido a la alza, también es importante mencionar que la cuestión de la importancia sanitaria se ha tratado de puntualizar y de poner en las agendas tanto nacionales como internacionales de los países. Es una labor que la Organización Mundial de la Salud ha estado llevando a cabo estos últimos 70 años a partir de su creación. Y aquí la Organización Mundial de la Salud es importantísima. ¿Por qué? Por la labor que tiene de coordinar y de comunicar entre todos los países, de que cada país tenga un sistema de salud que no sea frágil, que sea sólido, que pueda hacer frente a estas pandemias. Y la gran crisis de la Organización Mundial de la Salud que ha vivido en años recientes fue finalmente por la crisis del ébola.
Nos encontramos con una epidemia de proporciones catastróficas en África y nos encontramos una organización que no estaba lista ni atenta para poder responder como se le exigía en ese momento para poder atender estas pandemias. Entonces sí me parece que es un tema muy relevante el que podamos fortalecer a la Organización Mundial de la Salud ahora en esta nueva etapa que se vive, que pues es una etapa que nos abre una oportunidad única de poder fortalecer un sistema de seguridad sanitario que sea robusto, que sea sólido y que esté atento para poder hacer frente a cualquier pandemia o a cualquier pandemia en el mundo. En la OMS se privilegia mucho la visión de diplomacia de la salud sobre una visión militarizada de la salud. Yo recuerdo hace un par de años estuve en Ginebra justamente analizando este tema y se hablaba mucho de las diferencias de visión que hay, por ejemplo, sobre la salud en Estados Unidos y sobre la salud en los países europeos. Y realmente los países europeos sí le dan más prioridad al enfoque social y sí están más interesados en financiar, por ejemplo, proyectos de agua potable, proyectos de vacunación, etcétera. Y en Estados Unidos más bien se atienden los efectos de las epidemias y de las enfermedades. Esto de mandar militares a Liberia cuando fue lo del ébola es una visión muy tradicional de Estados Unidos, ¿no? Atiendo la consecuencia, la causa no, es más costoso. Y en Europa sí hay una visión de que si se invierte en desarrollo social, las condiciones de salud van a mejorar, obviamente. Entonces, ojalá esta visión se propagara más y se asentara en más países. Más allá del programa de reformas y de políticas de mejora continua que ha anunciado el doctor Tedros, el primer director general que proviene del continente africano, llamó poderosamente la atención el nombramiento de Robert Mugabe, el ex dictador de Zimbabue, como embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud. Un hecho que generó chispas y rabia de la comunidad internacional y condenas de gobiernos occidentales, pero también de organizaciones activistas de derechos humanos. Precisamente estas organizaciones contraargumentaron las fallas en los sistemas de salud en Zimbabue y la corrupción endémica. Precisamente Robert Mugabe, quien extendió su estancia en el poder por 37 largos años y quien carga con un enorme descrédito, distaba de portar un perfil ejemplar y comprometido a nivel internacional. Frente a la ola de reproches, este nombramiento fue revocado. ¿Qué lectura tienes del nombramiento de Robert Mugabe, exdictador de Zimbabue, como embajador de buena voluntad de la OMS? Hay un nombramiento que dio el doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud. La Unión Africana, su planteamiento tiene argumentos, digamos, es fundamentado. Los países africanos normalmente son muy discriminados en organismos internacionales y ellos buscan, en todo caso, que haya más ciudadanos africanos adscritos a organismos internacionales. Yo hasta ahí no tendría ningún problema, pero hay de personas a personas. Caso de Mugabe, un dictador, un tipo que tiene un historial en materia de derechos humanos deleznable, una persona que ha sido defenestrada en todos los ámbitos, obviamente no tiene ninguna autoridad moral para ser embajador de buena voluntad. De hecho, hasta obscurece el concepto mismo de embajador de buena voluntad que han tenido grandes figuras a nivel internacional, científicos, etcétera, artistas. Entonces, bueno, al final fue revocado, pero tiene que ver con esta lucha de los países africanos por tratar de posicionar a ciudadanos africanos en cargos de organismos internacionales. Pero también está el tema de que pues, el titular de un organismo internacional tiene inmunidad diplomática. Entonces, por ahí también creo que iba el tema. A mí me parece que cometió un error gravísimo con esa designación del señor Mugabe y que pudo darse cuenta de que había cometido un error, lo reconoció, lo asumió él, pidió disculpas y bueno, ahora a ver hacia adelante, ¿no? Pero bueno, aquí la curva de aprendizaje siempre es una curva difícil de recorrer, ¿no? Entonces, pues para el doctor Tedros
está en su, digamos, en su curva de aprendizaje como director, pero yo confío en que lo va a hacer muy bien. Tiene un equipo extraordinario, de extraordinarias competencias técnicas, los directores adjuntos que ha nombrado, y como bien usted dijo, esta paridad de género en donde encontramos a muchísimas mujeres, doctoras que provienen de muchas partes del mundo, que lo están acompañando y lo están apoyando en conducir a la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez se ha elegido un director general de origen africano que podría venir a cambiar la concepción y la visión de las políticas que había tenido la organización durante los últimos 70 años. Sí, ha tenido decisiones que han sido controversiales. Creo que va a tener que demostrar a través de su gestión en los próximos meses si las decisiones que ha tomado han sido adecuadas y si las acciones que él visualiza tener y la reconstitución y la reorganización de la organización que él quiere va a funcionar o no y va a estar a la altura de los retos. Abordar la salud como una cuestión de derechos y no como un fin selectivo parece ser uno de los grandes obstáculos que enfrenta la arquitectura sanitaria global. La salud de las personas, que debe de considerarse como un derecho humano básico, y la cobertura universal sanitaria, que debe de elevarse en la toma de decisiones y que también tiene que fungir en el centro de la agenda internacional. Bajo este nuevo marco es que la diplomacia sanitaria debe de trabajar y alentar la cooperación entre diferentes países para mejorar la salud, transferir tecnología, entrenar capacidades, intercambiar experiencias y diseminar el aprendizaje social. Cuando hablamos de cobertura sanitaria universal, pensamos en servicios muy básicos, que la gente pueda acceder a un médico. Ya algunos remedios, algunas curaciones o procedimientos terapéuticos básicos. Yo me atrevería a decir que son muy pocos los países del mundo, generalmente los escandinavos, los que tienen cubierto este tema, porque ni siquiera Estados Unidos, hemos visto todo el debate del Obamacare, ni siquiera en Estados Unidos hay una cobertura básica universal. En México hemos lidiado con esto, lo hemos manejado a través del Seguro Popular, por ejemplo, y el Seguro Popular presume de tener 57 millones de mexicanos afiliados. A mí me sorprenden estas cifras porque quiere decir que antes de que existiera el Seguro Popular, 57 millones de mexicanos no tenían acceso a servicios básicos médicos. Entonces, y de todas formas en México, la gente que tiene IMSS, ISSSTE, Pemex, los servicios de salud, es muy poquita. Todavía hay muchos millones de mexicanos sin acceso a servicios básicos de salud. Entonces yo creo que es una aspiración que se tiene. La OMS convoca a sus miembros a que atiendan obviamente esta necesidad, pero esta necesidad todavía no está cubierta, faltará mucho tiempo, mucha voluntad política y sobre todo recursos también. Y estamos revisando entonces este programa general de trabajo que el doctor Tedros ha propuesto. Es un texto extraordinario que busca exactamente decir, a ver, aquí en el centro es la cobertura universal de la salud, proteger a las poblaciones vulnerables y garantizar que tengamos una seguridad global, en la salud global. Sobre todo también ha sido muy bienvenido que no quiera inventar otra vez el hilo negro. Existe ya una agenda muy específica con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo que él ha hecho es alinear entonces todo lo que la OMS tiene que hacer a esta Agenda de Desarrollo Sostenible, precisamente, específicamente al objetivo número 3, que es el que concierne a la salud, ¿no? Y eso entonces nos va a evitar estar en duplicaciones de programas y de proyectos. Tiene muchos retos por cumplir. Él ya como
anterior a ser parte de ser director de la Organización Mundial de la Salud, ya demostró que tuvo buenos avances en materia de salud para combate de la malaria, del VIH-Sida, de la salud de la mujer, de contrarrestar la mortalidad infantil. Sin embargo, creo que tendremos que ver si su dirección va a estar a la altura de los retos que hoy implica la diplomacia sanitaria global. El campo visual de la política exterior debe extenderse. La diplomacia sanitaria debe velar por la salud humana y por coordinar las acciones entre estados y actores no estatales para atender sus causas, riesgos y consecuencias. Este es el caso del cambio climático, el reto más importante que enfrenta la comunidad internacional y que está alterando la estacionalidad de algunas enfermedades infecciosas y aumentando la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Según la Organización Mundial de la Salud, los riesgos ambientales ligados al aire, agua y productos químicos acaban con la vida de 12.6 millones de personas al año, de los cuales 1.7 son niños de menores de 5 años. Además, se prevé que entre el año 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250,000 defunciones adicionales debido a la malnutrición, paludismo, diarrea y estrés calórico. Ante esta compleja realidad, la Organización Mundial de la Salud deberá velar para que el tema de la salud esté representado adecuadamente en la agenda sobre cambio climático. Sí, sin duda el cambio climático es un tema central, otra vez en donde hay toda una serie de determinantes que digamos que están fuera de la responsabilidad de los que tenemos la responsabilidad de la salud, que son otra serie de asuntos que pueda uno tener, agua potable, ¿no? A disposición. Entonces, y sí ha implicado, y en muchas partes del mundo lo que ha implicado es un enorme movimiento de migraciones de seres humanos que están buscando una mejor vida en otros países y que eso también lleva a unos enormes riesgos a la salud. En México estamos viendo cómo una enfermedad como Chagas, que normalmente aquejaba a personas que viven en Guerrero, en Chiapas, en Tabasco, ya la vamos viendo en zonas muy cercanas a la Ciudad de México. Chagas básicamente es producida por una chinche que pica y cuando nos pica un animalito, nos rascamos, la chinche deposita sus heces cerca de la picadura, entonces cuando rascamos introducimos las heces a nuestro torrente sanguíneo y bueno, esas heces traen larvas de la chinche, entonces estas larvas se van desarrollando en el cuerpo y como a los 15 años provocan muerte fulminante, generalmente porque se estacionaron en el corazón. Les gusta mucho estacionarse en el corazón. Entonces es un ejemplo de una enfermedad que antes solo veíamos en zonas muy marginadas y que ahora por el cambio climático está llegando a zonas urbanas. No es el único caso, pero es un caso dramático porque Chagas existe desde hace mucho tiempo. La labor que nosotros desarrollamos en un campo muy específico, que es el desarrollo de antivenenos contra mordeduras de serpiente y picaduras de escorpión, es una labor muy importante en tema sanitario de este aspecto. ¿A qué me refiero? Nosotros nos encargamos de desarrollar los productos y de llevarlos, principalmente nuestros productos son para la población africana y poblaciones de países de Medio Oriente y de Europa. Evidentemente, los casos de envenenamiento por mordeduras de serpiente o picaduras de escorpión, como tú sabes, Chad es uno de los países más pobres de África. El índice de muertes era muy alto, principalmente los niños estaban siendo víctimas de las picaduras de los escorpiones y pues el gobierno de Chad nos contactó junto con UNICEF y con el Banco Mundial para tratar de ver la opción de llevar el producto, el antiveneno, hacia Chad. Establecer políticas globales en materia de salud también ha tocado el interés del G20.
Este grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo, que se reunirá en Argentina a finales del año 2018 y cuyo grupo de trabajo ha oficializado para fortalecer los sistemas de salud, combatir la desnutrición y las pandemias. Dentro del G20, la Unión Europea y Francia han sido los exponentes clave para movilizar recursos a favor de la salud. El país galo ha defendido el tema de la cobertura sanitaria global, impulsado la iniciativa de solidaridad de salud en el Sahel, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, malaria y tuberculosis, así como reforzó la lucha contra la mortalidad materna e infantil dentro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Otro país ejemplo ha sido Cuba. Margaret Chan, exdirectora de la OMS, señaló en una visita a la isla que más de 134,000 trabajadores de la salud han prestado sus servicios en 108 naciones. Aunque a Cuba algunos consideran que su diplomacia de la salud pues busca sobre todo legitimar a un régimen y todo esto, pero lo cierto es que Cuba logra muchas cosas a través de su diplomacia de la salud y ha brindado ayuda en especie. Es un país con recursos financieros limitados, pero eso no obsta para que brinde ayuda en situaciones de desastre en diversas partes del mundo, envió médicos a África Occidental cuando fue lo del ébola, ha brindado asistencia a zonas aquejadas por terremotos o por inundaciones y demás, y lo ha hecho bastante bien. Y por ejemplo, cuando mandó médicos a la zona del ébola en África Occidental, yo no tuve noticia de ningún médico cubano que se enfermara. En cambio, sí hubo muchos médicos occidentales que se enfermaron de ébola, incluso una enfermera estadounidense, ¿no? Que fue un escándalo. Lo cual quiere decir que en términos de profilaxis, en términos de experiencia de manejo de enfermedades, Cuba tiene un gran avance. Además de Cuba, hay varios países desarrollados que han trabajado la diplomacia de la salud, sobre todo los europeos. En Suiza, pues hay, digamos, un núcleo duro, porque incluso la diplomacia de salud global, pues emana de la Escuela de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, y ahí está la sede de la OMS. A Cuba la respetamos y la queremos mucho porque es una potencia sanitaria, sobre todo en materia de salud pública, quiero decir, ¿no? Almata, si alguien ha honrado la declaración de Almata, ha sido nuestro hermano país cubano, con un excelente nivel de atención primaria a la salud, del cual México tiene mucho interés en poder compartir experiencias y fortalecer. Y bueno, Francia también es una gran potencia sanitaria. En algún momento la Organización Mundial de la Salud hizo un informe de todos los sistemas de salud y el número 1 fue Francia. Entonces, bueno, pues Francia siempre estará también a la vanguardia de todos estos desarrollos. Con el Instituto Pasteur, por ejemplo, también tienen muchas fortalezas. La diplomacia del siglo XXI debe de superar criterios tradicionales para incluir otros elementos como la diplomacia sanitaria o bien la diplomacia de la innovación. Es importante destacar que en muchos países del mundo existen y figuran los consejeros del medio ambiente, de ciencia y tecnología y salud dentro de sus embajadas. Esta es una realidad que México debe de considerar, al igual que muchos otros países de América Latina. Para el caso de Estados Unidos es importante comentar que la Cancillería mantiene vigente el programa de la ventanilla de salud, pues debemos de no olvidar que la población de origen mexicano en Estados Unidos es la de mayor porcentaje que no cuenta con un seguro médico. Por ello resulta muy importante seguir enfatizando los problemas de la salud y de la atención a esta a través de la red de los consulados mexicanos. La organización se tiene que poner al día para poder atender este tipo de problemas muy concretos. Muchas veces estas agencias de Naciones Unidas se convierten en enormes elefantes blancos, enormes burocracias en donde las inercias son terribles y no funcionan con la debida eficacia
y prontitud. Y por eso han surgido otro tipo de organizaciones, como por ejemplo Gavi, que ve el tema de la vacunación en países de África, en países del sureste asiático, como la misma Fondo para el VIH, que son como organizaciones mucho más pequeñas, más flexibles, que permiten atacar directamente, focalizar su atención para atacar algún reto para la atención de la salud propiamente. Entonces, de alguna manera podemos decir que el reto de la OMS es que, si bien son bienvenidas estas otras iniciativas, lo ideal sería que nuestra Organización Mundial de la Salud tuviera la capacidad para atender con eficacia, oportunidad, prontitud, este tipo de nuevas enfermedades y nuevos retos que amenazan a la salud global, y no tener que estar creando organismos más pequeños en sus burocracias y más flexibles para atender estos retos. Y por eso nosotros en cada consulado de México en los Estados Unidos, que son 50, tenemos lo que llamamos una ventanilla de salud en los consulados. Entonces, cuando alguien va a hacer algún trámite, a buscar su matrícula consular, a tramitar un pasaporte o un registro para registrar al niño que nació, hay una ventanilla que lo va a poder a usted orientar en cuáles son los servicios de salud que están disponibles. No es lo mismo vivir en Arizona que vivir en California, que vivir en Nueva York. Entonces tenemos personal especializado en cada uno de los consulados que lo van a atender. Que ese también sería otro tema para el nuevo titular de la OMS, enfermedades como la lesbianasis, enfermedades como Chagas, no se investiga en torno a ellas porque resulta que el mercado de enfermos, perdón por usar esta terminología, son personas que no tienen recursos para pagar por medicinas. Entonces, no se investiga en torno a estas enfermedades. Se investiga en torno a obesidad, a impotencia sexual, a diabetes, porque mucha gente que padece estas enfermedades tiene con qué pagar los tratamientos. Entonces, hay un montón de enfermedades olvidadas que aquejan a los más pobres, a los más desvalidos. Nadie se ocupa de hacer tratamientos. El tratamiento para Chagas es tan invasivo y provoca tantos efectos secundarios. Yo he escuchado de gente que le detectaron corazón chagático aquí en cardiología, el comentario de prefiero morirme porque el tratamiento es tan doloroso que no lo soporto. Sé que me voy a morir de todas maneras. Entonces, ¿cómo es posible que haya tratamientos que sean más terribles que la enfermedad misma y que no haya investigación? Cada vez va a ser más difícil para los estados en un momento dado, o incluso para gobiernos locales, municipales, establecer políticas de salud al margen de las empresas farmacéuticas, porque muchas de ellas, aunque no nos guste, sí están dictando las políticas en salud. Desde el momento en que no investigan sobre Chagas e investigan contra la calvicie, ya están dictando las políticas en salud. Creo que no se puede ver o no se puede pretender atacar un problema de salud trabajando de manera separada. Tenemos que fomentar la cooperación entre los gobiernos, los diferentes actores y niveles de gobierno, con la iniciativa privada, con las organizaciones no gubernamentales, con los organismos internacionales, y de manera conjunta hacer frente a las situaciones o a las crisis de seguridad sanitaria, los problemas de salud que aquejan hoy en día a la humanidad. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, los esperamos la siguiente semana con otro programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Vértice Internacional les presenta un programa sobre los 70 años de la creación de la Organización Mundial de la Salud. Una oportunidad para revisar los nudos de la seguridad sanitaria a nivel internacional, las reformas de la Organización Mundial de la Salud, así como los dilemas que enfrenta la diplomacia sanitaria. Zorrina Musali, les pido que nos acompañen todos los martes y sábados en Vértice Internacional.